Bien, vamos a hacer un cierre para comprender de vuelta la relación entre medidas de tendencia central y medidas de dispersión. Algo que tienen en el PowerPoint, en el chart 18, tienen ahí un dibujo que lo represento acá. Para entender que, por un lado, las medidas de tendencia central me cuentan una parte de la historia, la mitad de la historia, que es cómo es el comportamiento de una distribución de datos respecto a un valor central, que puede ser el promedio, o la moda, cuál es el valor más frecuente, o la mediana, cuál es el valor, si uno ordena de menor a mayor, cuál es el valor del centro. Esas tres medidas de tendencia central, justamente por eso se llaman de tendencia central, porque me hablan de cuál es el centro de esa distribución, o qué comportamiento tiene el centro de esa distribución. Esa es una parte de la historia. Lo que me falta es entender qué tan dispersos están los datos respecto de ese centro. Y esa es la importancia de las medidas de dispersión. Y acá hay un ejemplo muy claro. Imagínense que tenemos dos distribuciones, dos histogramas, que si ustedes ya lo saben armar. Un histograma con los mismos intervalos. Imagínense que acá tienen los dos los mismos intervalos de clase. Esta distribución está más dispersa, pero tiene el mismo centro. Comparten el centro estaría por acá, el centro de las dos distribuciones, que sería el promedio. Compartirían el promedio, pero una distribución está mucho más dispersa, mientras la otra está mucho más concentrada respecto a ese centro. Y eso es lo que nos da, esa interpretación es la que nos da la varianza, el desvío estándar y el coeficiente de variación. Por eso los calculamos, para entender si los datos están muy dispersos o menos dispersos. A menor desvío estándar, quiere decir, cuando el valor del desvío estándar es más chico, quiere decir que los valores están más concentrados. Si el valor del desvío estándar es mayor, quiere decir que están más dispersos. Eso es lo que nos permite entender el desvío estándar. A menor valor de desvío estándar, menor dispersión. A mayor desvío estándar, mayor dispersión de los datos. Para calcular el desvío estándar necesito la varianza y después tengo la variabilidad relativa, que es el coeficiente de variación. Entonces, para terminar, para darle un cierre a las medidas resúmenes, recuerden, lo que son las medidas resúmenes es un valor, la potencia que tiene un valor para describirme un conjunto de datos. Imagínense miles de registros y yo, si encuentro el promedio de esos miles de registros, estoy resumiendo 1000 registros en un solo valor, que es el promedio, o la mediana, o la moda, el valor más frecuente. Entonces estoy encontrando un solo valor que me describe todos los datos. Lo mismo con las de dispersión. Esa es la potencia de las medidas resúmenes. Poder en un valor decir algo, que no es menor. Por ejemplo, el promedio en la escuela, cuando se definía, por ejemplo, si ibas a la bandera o no por promedio. Un solo valor definía si alguien iba a la bandera o no. Por un solo valor, que era el resumen de 10 notas, por ejemplo. Entonces, esa es la importancia de las medidas resúmenes. Y para terminar, volviendo a este tema, fíjense que tenemos dos variables. Estas dos variables, yo hice ahí un juego que es probar en la computadora antes de ponerlo acá en el pizarrón. Si uno hace la suma de todos estos valores y lo divide por n, que es el promedio, esto va a dar 8. Después pruébenlo. Y esto va a dar 8 también, la segunda variable. Imagínense que son dos variables distintas. Las dos tienen el mismo promedio, tienen el mismo centro. Ahora, fíjense cómo esta variable es 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10. Es como que están más cerca entre sí respecto al promedio. Y fíjense que esta, que es 1, 2, 7, 8, 8, 15, 15. Está como más alejado de este promedio. Esa es la importancia de las medidas de dispersión y de poder entender si una distribución está más dispersa o menos dispersa. Si uno hace, y lo dejo también para que lo comprueben ustedes, hace las cuentas y calcula sigma cuadrado, que ¿cómo lo hacíamos? Vuelvan al video de cómo calculábamos dispersión para cuando los datos estaban crudos. Cada valor menos su promedio al cuadrado, hago la sumatoria de todo eso y lo divido por n, que en este caso n son
7 registros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 registros. Y acá también. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 registros. N es igual a 7 para la variable 1 y para la variable 2. Si ustedes hacen todas esas cuentas, van a llegar en la variable 1 a una varianza sigma cuadrado de 1,71. A un desvío estándar, si yo hago la raíz cuadrada de esto, es 1,31. Y si hago el coeficiente de variación de esto, es 16%. ¿Qué pasa con la segunda variable? Si yo calculo la varianza de esta variable da 26,29. Vamos a poner 0,3. Fíjense, la varianza de esta variable es mucho mayor que esta variable, lo que me indica que hay mayor dispersión. Ahora, hago la raíz cuadrada de eso y me da 5,13. Y acá sí, comparo los desvíos estándares. Comparo este valor con este. Fíjense que esta variable tiene mucha más dispersión que esta. Hay un ejemplo ahí en la práctica que habla de los registros de dos máquinas. Imagínense que sea la máquina 1 y la máquina 2. ¿Cuál es la que más dispersión tiene? Si bien tienen el mismo promedio, esta máquina tiene mayor dispersión. Mayor dispersión. Los datos están más dispersos respecto al su promedio. Y por último, el coeficiente de variación, que en este caso es 64%. Si estos dos fuesen muestras, nosotros podríamos decir que la primera es una muestra homogénea, mientras que la segunda es una muestra no homogénea o heterogénea. Bien, con estos últimos conceptos cerramos el tema de medidas de resúmenes. Muchas gracias.